Saludos, aquí Dude the Builder en este nuevo episodio del curso de programación en Go. En esta ocasión vamos a estar hablando de los tipos de datos que nosotros mismos podemos definir. Esto en Go se conoce como los name types o los tipos nombrados. A lo que se refiere es que son tipos de datos a los cuales nosotros le ponemos un nombre para ayudar a mantener la integridad de nuestros programas e inclusive hacer el código más legible, más fácil de entender. Para demostrar esta funcionalidad tengo aquí un ejemplo de un ejecutable que hace conversión de millas a kilómetros y de kilómetros a millas. Para eso tengo aquí dos constantes que tienen los factores por los cuales hay que multiplicar si queremos convertir a kilómetros y si queremos convertir a millas. Y tengo dos funciones sumamente sencillas que reciben, por ejemplo, la función millas recibe un float 64 que viene siendo los kilómetros que queremos convertir a millas, y devuelve un float 64 también, como tenemos aquí. O sea que el parámetro km, el nombre viene siendo km y el tipo es float 64 y devuelve un float 64, y simplemente lo que estamos haciendo es un return de el parámetro multiplicado por a millas, que viene siendo aquí este valor que tenemos aquí, el valor de conversión. Entonces en la función de kilómetros nuevamente recibimos un parámetro de tipo float 64, en este caso el nombre es m, y devolvemos también un float 64, y lo que estamos haciendo nuevamente es que estamos multiplicando el parámetro por el factor de conversión, que viene siendo en este caso a kilómetros. Entonces en la función main estamos definiendo dos variables. Esta variable m, que al estar, ¿verdad? Esta variable m, estamos dentro de la función main, no tiene que ver nada con esta variable m, ¿verdad? Esta variable m es local a la función kilómetros, y esta variable m es local a la función main. Así que no hay problema, no hay ningún conflicto. Así que definimos esta variable m tipo float 64 con la cantidad 55. Esto viene siendo las millas, ¿verdad? 55 millas que queremos convertir. Y la variable km, también tipo float 64, viene siendo 100 el valor, que en este caso pues son 100 kilómetros. Estamos utilizando el método largo para definir estas variables porque de lo contrario, pues si no especificamos el tipo de datos float 64, Go interpreta el 55 y el 100 como números enteros, entonces le aplica el tipo de dato int a estas dos variables. Así que para asegurarnos que sean float 64, pues estamos siendo explícitos aquí. Otra forma hubiera sido usar la forma corta, y entonces en vez de 55 y 100 pues hubiéramos usado 55.0 y 100.0, ¿verdad? Y así pues ya entonces le damos ese hint a Go que estos son float 64. Pero de esta manera pues somos más explícitos, ¿verdad? Y el que lee este código pues lo puede entender de manera rápida. Entonces pues lo que tenemos aquí es el formato del output, ¿verdad? Tenemos una línea antes y una línea después vacía para dar un poco de espacio, y entonces estamos usando printf para imprimir dos mensajes utilizando formato. Estamos empezando con un tab aquí para indentar las dos líneas un poco, poderlas distinguir en el output. Y estamos usando los comodines, en este caso los comodines de los puntos flotantes, en donde podemos utilizar este parámetro .2, que lo que está diciendo es que queremos un máximo de dos números decimales. Entonces pues lo que estamos imprimiendo, los valores como tal, es el resultado
de las funciones. Estamos llamando la función kilómetros, ¿verdad? Y la función millas. Y también los valores de las variables que definimos aquí en main para poder ver, ¿verdad?, cuáles son los valores que estamos convirtiendo. Así que el programa es breve y sencillo. Vamos a correrlo rápidamente para que vean el output. Y tenemos que lo que hace es imprimir dos líneas. Entonces nos dice, ¿verdad?, tenemos 88.55 kilómetros en 55.00 millas y 62.00 millas en 100.00 kilómetros. Como pueden ver, tenemos aquí los .00 y .55, ¿verdad?, porque en el formato de printf le especificamos que queremos dos números decimales. Ahora vamos a regresar al código y este programa, como pueden ver, está funcionando, no hay ningún tipo de problema. Ahora bien, ¿qué sucede, verdad? Este programa, tal y como estamos utilizando el tipo de dato float64, un tipo de dato que viene predefinido en Go, para especificar tanto las millas como los kilómetros, ¿verdad? Y entonces el problema que puede haber con esto es que, por ejemplo, si yo por error, ¿verdad?, en alguna ocasión pues tengo la variable de millas, ¿verdad?, y se la paso a la función que convierte de millas, que convierte de kilómetros a millas, que es esta función que se llama millas. Pues aquí le estoy pasando una variable que es un float64 y eso es lo que la función recibe, ¿verdad? Y vamos a ver cuál sería el resultado de correr este programa. Pues sencillamente lo que hace el programa es que convierte la función, toma ese valor que nosotros le pasamos y lo convierte como si fueran kilómetros, pero en realidad la intención de esa variable que nosotros definimos era que esa variable representa las millas. Así que de la misma manera, ¿verdad?, pudiera también darse el caso en donde por equivocación pues hacemos una operación utilizando una variable que representa millas y una variable que representa kilómetros. Y si corremos este programa, pues vemos que corre sin problema y nos da 155. Y pues esto viene siendo un error, ¿verdad?, porque estamos sumando dos cantidades de diferentes escalas de medidas, ¿verdad? No podemos sumar millas y kilómetros, tendríamos que convertirlas primero. Así que ahora mismo el programa, tal y como está, no tiene ninguna protección, ¿verdad?, ante ese tipo de errores. Voy a dejar el ejemplo del otro error por aquí. Ok, ahora tenemos aquí estas dos cantidades que vienen siendo erróneas, ¿verdad? Pero no, para efectos del programa pues compila y ejecuta sin problema, porque para efectos del lenguaje no hay ningún tipo de problema. Estamos hablando aquí de un error en la lógica, ¿verdad?, de nuestro programa. Así que, ¿cómo podemos utilizar las herramientas que nos da Go para protegernos de este tipo de problemas? Pues, como podrán pensar, pues el tema del episodio es los tipos de datos que nosotros definimos. Y nosotros podemos definir, por ejemplo, un tipo de dato. Para eso utilizamos la palabra clave type, como la ven aquí. Y entonces vamos a decir qué nombre le queremos dar. Vamos a decir milla. Y el tipo de dato que sirve de base, ¿verdad?, para este nuevo tipo de dato que estamos dándole un nombre,
es el float 64, porque los cálculos que estamos haciendo, pues el tipo de dato que mejor nos sirve para eso es el float 64. Así que en una definición de un tipo de dato que nosotros podemos crear, lo que tenemos es la palabra clave type, el nombre que le queremos dar y el tipo de dato que sirve de base. ¿Ok? Vamos a también definir kilómetro, que también viene siendo float 64. Entonces lo interesante es que aunque los dos tienen como base float 64, Go ve estos dos tipos como dos tipos de datos diferentes, ¿ok? Y así le aplica todas las reglas a la hora de compilar que le aplica a los tipos de datos que vienen ya con el lenguaje. Ahora bien, para poder utilizar entonces estos tipos de datos en nuestras funciones, pues tenemos que hacer unos cambios, ¿verdad? Vamos primero, aquí este valor que le estamos pasando a la función de millas es en kilómetros, así que ahora podemos decir kilómetro. Y lo que va a devolver la función es de tipo milla. Y entonces para poder devolver el resultado utilizando ese tipo de dato milla que acabamos de definir, pues nosotros tenemos que hacer lo que se llama una conversión, ¿verdad? La conversión en Go es el nombre del tipo de dato y lo que queremos convertir entre paréntesis. Así que queremos convertir el resultado de esta operación que estamos haciendo aquí, multiplicando los kilómetros por a millas, lo vamos a convertir al tipo de dato milla. Y eso lo podemos hacer, esa conversión se puede hacer porque ambos tipos de datos utilizan como base float 64. Si los tipos de datos utilizan como base tipos distintos, pues ya no podríamos hacer la conversión si es que se trata de tipos que son completamente incompatibles, como por ejemplo un string, ¿verdad? Y un float 64. No podemos hacer la conversión. Ahora si es un float 64 y un int, pues ahí sí, dependiendo del caso, se pudiera hacer una conversión siempre y cuando el compilador lo permita. Así que en este caso no hay problema porque los dos tipos que estamos definiendo utilizan la misma base, ¿ok? Así que ahora aquí tenemos que hacer un cambio similar, pero en este caso la función convierte a kilómetros, así que el parámetro es de tipo milla. Lo que devuelve la función va a ser de tipo kilómetro. Y nuevamente tenemos que hacer la conversión del resultado a kilómetro, lo cual no hay problema porque los dos usan la misma base. Y entonces finalmente aquí en la definición de nuestras variables ya no queremos usar el float 64, sino que vamos a utilizar los tipos de datos que acabamos de definir. Así que ahora ya hicimos todos los cambios que necesitamos. Cambiamos aquí todo lo que decía float 64, lo cambiamos a kilómetro o milla. Lo mismo hicimos acá y lo mismo hicimos aquí. O sea que ya no estamos usando el float 64, estamos usando nuestros tipos de datos que definimos. Si grabamos estos cambios y corremos el programa vemos que no compila, ya que nos está diciendo cannot use m type milla as type kilómetro in argument to millas. O sea que ya ahí tenemos el primer problema. Me está diciendo que estamos pasándole un valor de tipo milla a la función millas, ¿verdad? Y lo que está esperando es kilómetro. Así que ya eso el compilador no nos permite cometer ese error. Y segundo,
nos está diciendo que la operación es inválida, m más km, mismatch types, que quiere decir que no son compatibles los tipos. Nos está diciendo que milla y kilómetro no son tipos compatibles y por eso no podemos hacer esta suma de m más km, lo cual nos protege, ¿verdad?, de esa situación que claramente sería un error. Así que aquí podemos ver ese poder que tenemos, ¿verdad?, al utilizar los tipos de datos que nosotros definimos en Go, porque aunque utilicen una base que sea la misma, como estamos haciendo aquí, ¿verdad?, entonces son Float64, pero Go los trata como tipos de datos distintos. Y si queremos utilizar uno cuando está el otro, pues tenemos que hacer este tipo de conversión explícita, ¿verdad? Y siempre que somos explícitos de esta manera en nuestro código, pues lo hacemos más fácil de entender la intención, ¿verdad?, que nosotros tenemos. Y es fácil de ver cuando se nos olvidó, ¿verdad?, hacer la conversión, ¿verdad?, porque esta sintaxis de la conversión es bien fácil de detectar. De hecho, cuando mencionamos lo de la conversión, quiero que vean también que este tipo de conversión, pues nosotros podemos utilizarlo, ¿verdad?, en cualquier momento. Si, por ejemplo, como estamos haciendo aquí, la conversión tanto de millas a kilómetros, de kilómetros a millas, pues en este caso, si quisiéramos, por ejemplo, vamos a eliminar esto de aquí y aquí vamos a utilizar el parámetro que sería correcto, que sería los kilómetros. Entonces a esto le sumamos un valor que sea millas, ¿verdad?, porque el resultado de esta función va a ser millas, de tipo milla. Así que si le sumamos un valor que es de tipo milla también y corremos el programa compila y ejecuta sin problema, porque estamos realizando una operación con dos valores del mismo tipo. Aquí la función se está encargando, la función millas se está encargando de hacer la conversión de este valor que es de tipo kilómetro y lo convierte a tipo milla, y entonces por eso aquí lo podemos sumar a otro valor que es de tipo milla sin problema. Más adelante, cuando hablemos de definir lo que se conoce como los methods, los métodos, ¿verdad?, nosotros podemos definir funcionalidad en Go. Como en muchos otros lenguajes de programación, existen este concepto de los methods que definen la funcionalidad, el comportamiento de los objetos en los lenguajes que son orientados a objetos. En el caso de Go, pues es un lenguaje orientado a objetos, pero de la forma que lo hace es de una forma muy distinta a como lo hacen los otros lenguajes. Y en el caso de los métodos hay una flexibilidad enorme, la cual se nutre muchísimo de esta funcionalidad de definir nuestros propios tipos de datos. Así que con esto pues ya hemos visto lo importante y lo útil que son estos tipos de datos que nosotros definimos. Espero que esto les sea útil. Si les gustó el video, recuerden darle like, no olviden suscribirse si no lo han hecho, para que se enteren cuando salen episodios nuevos. Y si tienen alguna duda, pregunta, recomendación, los comentarios son bienvenidos. Así que aquí Tut the Builder despidiéndose. Hasta la próxima.